Bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre el enfoque inicial como tal de la pareja infértil. Mi nombre es Sandra Milena Cárdenas Díaz, yo soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y mi asesor, el doctor Jorge Enrique Aristizábal, a quien agradezco pues como su asesoría en este caso. Vale la pena pues como aclarar que todo esto del enfoque pues de la infertilidad tiene muchas cosas nuevas y tiene muchos puntos que pueden ser fácilmente pues como un tema aparte de reunión y dar para muchas otras cosas, pero la idea con esta exposición o con esta revisión es valorar en general todo desde una parte pues como un poco más superficial y dar unos puntos pues claves que están como en auge o que tienen mucho por dar en estos últimos años. Bueno, entonces voy a iniciar dando pues como las razones de por qué es importante hablar de fertilidad. Resulta que la infertilidad es un problema de salud que afecta a millones de personas en edad reproductiva, esto pues en todo el mundo. Los datos disponibles de la OMS indican que aproximadamente 48 millones de parejas y 186 millones de personas tienen problemas de infertilidad. En Colombia, de acuerdo con la encuesta nacional de demografía en salud de 2015, hasta el 12.1% de las mujeres de 15 a 49 años que tienen pues deseo obstétrico han tenido problemas de fertilidad, situación que se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años con el 25.4% de estas. Después de conocer pues estas cifras, es importante señalar que no suele darse prioridad a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de esta condición, aunque frecuentemente vemos que se expone que todos los seres humanos pues tenemos el derecho a gozar del máximo grado de salud física y mental. Esto incluye pues que los individuos y las parejas tienen el derecho a decidir el número de hijos que desean tener y el momento en el cual desean tenerlos. Debemos también entonces considerar que una amplia variedad de personas, tales como parejas heterosexuales, parejas del mismo sexo, personas con edad o mujeres con edad reproductiva avanzada y quienes padecen determinadas enfermedades pueden necesitar de servicios de atención de fecundidad y de tratamiento para la fertilidad, para lo cual debemos estar pues como preparados. En cuanto a la definición, tenemos entonces que esta es la incapacidad de concebir después de un año de tener relaciones sexuales sin protección. Se habla pues que con una frecuencia razonable, ¿cierto? Sin embargo, también hay que tener presente otros factores, entre estos la edad de la mujer. Por decir, si una mujer es mayor de 35 años, hablamos como de un umbral más bajo, se habla de 6 meses para iniciar estudios de forma rápida y tomar pues como una conducta de forma oportuna. En cuanto a las causas como tal, sabemos que para que un embarazo llegue a término satisfactorio se necesita una sucesión compleja de hechos que incluyen la ovulación, la captación por parte de las trompas de falopio, de ese pues como ovocito, la fecundación, la implantación en la cavidad uterina, que esta cavidad uterina sea receptora. Y en lo que corresponde al varón es necesario que se deposite en el cuello uterino cerca de la fecha de la ovulación un número adecuado y de buena calidad de espermatozoides. Dado pues este planteamiento, destacamos entonces la necesidad de valorar a ambos miembros de la pareja antes de dar inicio al tratamiento, como vamos a hablar pues más adelante. Que es muy importante tener presente acá. Es fundamental saber que a los factores de origen masculino, sean estos solos o vayan acompañados con otros factores de origen femenino, o sea, las causas mixtas, se les puede atribuir hasta el 50% de las causas de infertilidad, que ya nos está pues dando un peso muy importante. Específicamente, entonces, en cuanto a los trastornos de la ovulación, esta es como una clasificación que se utiliza por parte de la OMS. Clasifica pues como en tres tipos: la anovulación por hipogonadismo hipogonadotrópico, básicamente pues como la menorrea hipotalámica. Vemos que estas mujeres tienen concentraciones séricas bajas o bajas normales de hormona folículo estimulante y concentraciones séricas de estradiol también bajas debido a la disminución pues como de secreción liberadora de hormona liberadora de gonadotropina.
o falta de respuesta a la misma. En cuanto a la clase 2, que es la normoestrogénica normogonadotrópica, estas mujeres pueden secretar cantidades normales de gonadotropinas y estrógenos. eh, Sin embargo, pues frecuentemente se ven con anovulación u oligoovulación. En este grupo tenemos como esa parte importante del grupo de ovario poliquístico. Sin embargo, es conveniente resaltar que cuando nos estamos enfrentando a casos graves de infertilidad, en realidad el síndrome de ovario poliquístico tiene poco peso como tal en este asunto. Y en la clase 3, la anovulación hipoestrogénica hipergonadotrópica, en el cual vemos que la principal causa de esta es la insuficiencia ovárica prematura. Hay que tener, pues, o se tiene también presente de parte de la OMS, la anovulación por hiperprolactinemia, ya pues como en una categoría aparte. Si tenemos entonces presente lo que es el factor tuárico y las adherencias, sabemos que estas impiden el transporte normal del ovocito y del esperma a través de la trompa de falopio. La causa principal de infertilidad por factor tuárico ha sido y sigue siendo la enfermedad pélvica inflamatoria. Otras condiciones que pueden interferir con el transporte tuárico incluyen endometriosis severa, eh, por decir una apendicitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una parte muy importante. En cuanto al factor uterino, vemos que la implantación como tal deteriorada, ya sea mecánica o debido a una receptividad endometrial reducida, es la base de las causas de la infertilidad pues, de origen uterino. Este es un tema de mucho desarrollo actual en el cual pues, aparecen o han aparecido en los recientes años pues, como muchos estudios y mucho avance, principalmente en la parte de receptividad endometrial. Resulta que este año, por ejemplo, en cuanto a este último tema que les estoy diciendo, de la parte de la receptividad endometrial, que aquí en la diapositiva vemos pues como genómica del endometrio y microbiota, fue publicado un estudio observacional prospectivo que fue multicéntrico, que utilizó la secuenciación genómica para analizar muestras de biopsia y líquido endometrial antes de la transferencia de embriones en una corte de 342 mujeres infértiles sin síntomas de infección que iban a hacer o que fueron sometidas a tratamientos de reproducción asistida. Encontraron entonces que había un perfil disbiótico en la microbiota endometrial compuesto por microorganismos principalmente como Atopobium, Bifidobacterium, Gardnerella, Haemophilus, Klebsiella, Neisseria, Estafilococo y Streptococo, entre otros, que se asoció con resultados fallidos. Y por el contrario, en las mujeres en las que predominaban los lactobacilos, hubo una fuerte asociación con resultados de nacidos vivos. Esos hallazgos que nos indican, nos indican que la composición como tal de la microbiota endometrial antes de la transferencia embrionaria, y esto estudiado pues incluso por genómica, es un biomarcador muy útil para predecir, perdón, el desarrollo reproductivo. Y esto nos está ofreciendo la oportunidad de mejorar aún más pues como la estrategia de diagnóstico y tratamiento del mismo. Además, yendo pues como de la mano de esto, se han identificado ya genes que expresan el endometrio cuando se encuentra en estado receptivo. Recordemos pues que para poder llevar a cabo pues como una implantación exitosa necesitamos que el endometrio se encuentre en estado receptivo. ¿Cómo sabemos que el endometrio está en estado receptivo? Pues inicialmente se hacía pues como un estudio de las glándulas, del grosor, ¿cierto? Pero ya lo último que tenemos es que se hace un estudio de varios genes, más de 200 genes, que nos indican si hay un endometrio receptivo o no para hacer la transferencia, pues como en ese momento. En cuanto a los otros factores, aunque existen datos que son contradictorios, se ha descrito que los miomas con un componente submucoso intracavitario pueden reducir las tasas de embarazo y también pues, las tasas de implantación, como así demostrado, al ver que hay mejores tasas de embarazos cuando se estripan pues, como algunas de estas lesiones. Sin embargo, el impacto de la eliminación de estos como tal en los nacidos vivos aún pues como no es un tema que está claro del todo. Muy importante tener presente también lo que es la endometriosis, si vamos a hablar pues, de infertilidad. Tenemos que los mecanismos que disminuyen la fertilidad en mujeres con endometriosis pues, son muy amplios, ¿cierto? Es un tema
muy largo, un tema aparte, pero en general incluyen distorsión de la anatomía de adherencias pélvicas, por adherencias pélvicas, daño al tejido ovárico por formación de endometriomas y lo que implica pues la resección quirúrgica de los mismos, la producción de sustancias como son las citoquinas y factores de crecimiento que alteran estos procesos normales de ovulación, fertilización e implantación. Con respecto a ese tema específico también que se ha descrito o que se ha resaltado, tenemos, por ejemplo, que en mujeres en las cuales se les hace inseminación intrauterina, aquellas que tienen endometriosis tienen la mitad de las posibilidades de éxito de aquellas mujeres que no tienen endometriosis. Se resalta también que los mecanismos de la fertilidad relacionada con la endometriosis no, hasta ahora pues no se comprenden completamente, e incluso pueden ser diferentes según pues como las diferentes etapas de la enfermedad. También se ha encontrado que el entorno folicular está alterado con un alto contenido de citoquinas tales como lo son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y que las células de la granulosa también tienen mayores tasas de apoptosis en estas pacientes. Se ha visto también que los macrófagos peritoneales de estas mujeres eh, tienen una mayor capacidad de fagocitar espermatozoides y también que en cuanto al endometrio hay más formación de anticuerpos contra los antígenos endometriales, resistencia a la progesterona y disminución de integrinas y genes que regulan la implantación. Esto pues en concordancia con lo que les hablaba previamente de lo que es la actual genómica, pues como el estudio del endometrio. También hay que tener presente, lógicamente, el factor masculino. Hablamos, pues como de la parte cuando se estudia al hombre, que aproximadamente entre el 5 y 15% se puede ver a trastornos que son endocrinos y sistémicos. Esto puede ser provocado pues por enfermedad hipotalámica o pituitaria y estas condiciones se pueden adquirir de forma congénita o pueden ser adquiridas. También hablamos de los defectos testiculares primarios en la espermatogénesis. Resulta que esto nos va a aportar aproximadamente el 70-80% de los casos, siendo el síndrome de Klinefelter esta causa pues como identificable más común. Pues cuando podemos identificar, ¿cierto? Pero la mayoría en esta categoría eh, tiene una condición que se llama dispermatogénesis idiopática. O sea, pues que no vemos como un defecto pues como identificable en esa alteración eh, del semen. Y también tenemos pues alteraciones del trastorno del transporte del esperma que nos aporta un 2 al 5%. El resto de esto, pues como para llegar al 100%, está dado por la infertilidad inexplicable, o sea, no se encuentra en ninguno de los dos la alteración que nos lleva a la infertilidad. En cuanto a la valoración inicial como tal de la pareja, es muy importante tener presente que debe alentarse a los dos miembros de la pareja a acudir a la primera consulta, pues esta situación nos está brindando la oportunidad para ofrecer asesoría acerca de todo lo que se refiere al proceso de concepción normal. Se tiene la oportunidad pues, de transmitir a la pareja conocimientos sobre la ventana fértil, disminuir también niveles de ansiedad, aclarar mitos y formular un plan a seguir para que ellos lo tengan claro. En cuanto a la historia clínica, esto pues como algo muy básico, como en todo abordaje pues inicial de un paciente, debe ser completa y adecuada, haciendo énfasis en conocer la duración de la infertilidad, si se han hecho tratamientos previos y qué resultado ha tenido. Además, importante pues la edad, la ocupación, si hay ejercicio, si hay estrés, si hay cambios de dieta recientes que sean pues como extremos, si hay tabaquismo, si hay consumo de alcohol, la historia menstrual completa, cómo está la frecuencia de los coitos, los posibles síntomas de la menopausia que tenga la mujer, si hay antecedentes de endometriosis, si hay quistes ováricos y si estos han requerido, por ejemplo, tratamientos recurrentes o cirugías recurrentes, si hay antecedentes de enfermedades de transmisión sexual para pensar, por ejemplo, en la posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria, la historia obstétrica completa y en los antecedentes familiares. Saber si hay miembros de la familia que también están afectados, pues como con infertilidad, si hay defectos congénitos, si hay mutaciones genéticas, personas con discapacidad intelectual, porque esto nos lleva pues como a pensar en otras posibilidades diagnósticas. En cuanto al examen físico que debemos tener con estos pacientes, pues también
es muy básico saber, por ejemplo, calcular el índice de masa corporal, saber si hay como pesos extremos, ya que, por ejemplo, si está menor de 18 o hay mujeres que hacen pues como ejercicio eh, de forma pues como muy intensa, esto nos puede llevar pues como a una anovulación de forma central y sabemos también pues que igual los extremos hacia lo alto pues como del IMC también se asocian con fertilidad reducida y la obesidad abdominal se asocia con resistencia a la insulina. Determinar, por ejemplo, si hay desarrollo incompleto de las características sexuales secundarias, que es un signo pues como hipogonadismo, y revisar otras cosas como la glándula tiroides, si hay galactorrea, si hay signos de exceso de andrógenos, como hirsutismo, acné o calvicie con patrón masculino. Eso para identificar pues como trastornos endocrinos pues que sean susceptibles de manejo. Al examen físico también vemos que la sensibilidad o las masas en los anexos o en el fondo de saco posterior también son compatibles con enfermedad pélvica inflamatoria o con endometriosis. Esto pues apoyado también en los nódulos dolorosos palpables en el fondo de saco posterior o ligamentos uterosacros. Vamos a hacer pues como uso de unas ayudas diagnósticas iniciales también. Se incluyen paraclínicos para comprobar la función ovulatoria, para descartar la oclusión tubárica, evaluar la cavidad uterina y determinar las características del semen. Estos se deben de complementar según pues como la historia como tal de la pareja, los antecedentes y los síntomas actuales con otros estudios pues como a considerar por parte del médico. Muy importante que en cuanto pues, al cómo vamos a determinar principalmente la función ovulatoria, con las características de la historia menstrual y con los síntomas, de molimina, pues, que llama que puede tener la paciente, como dolor o sensibilidad en los senos también de forma cíclica. Eh, si bien, pues, nosotros como ginecólogos no profundizamos, pues, como mucho en la parte del estudio, pues, del hombre, sí es fundamental tener un conocimiento, pues, como básico, del análisis del semen. ¿Qué tenemos que tener, presente? Esa es la piedra angular, pues, del manejo de la pareja masculina. Es importante, por lo menos, conocer aspectos puntuales, para poder dar un enfoque adecuado a la pareja en su conjunto. Saber también que la muestra se debe recolectar de 2 a 7 días, con 2 a 7 días de abstinencia y debe enviarse al laboratorio entre el hora posterior a la recolección. Es difícil predecir como tal la probabilidad de embarazo basándose únicamente en los resultados del análisis del semen, ya que existe una gran superposición entre los parámetros del semen de hombres fértiles e infértiles. Sin embargo, si el análisis es anormal, debemos pues como derivar al paciente eh, a repetirlo y si se confirma la alteración, con el especialista pues como para el manejo de la misma. Esta es como las tablas pues que ha venido realizando la OMS, la última que tengo es de 6 de octubre del año 2021, en donde no habla tanto como de valores normales o parámetros normales, sino que nos habla pues como un límite o sí, como un límite de decisión, ¿cierto? Que es el percentil 5 de distribución de los pacientes fértiles. ¿Aquí qué nos hablan? Nos hablan de un volumen eh, para decir que está mayor del percentil 5, mayor o igual a 1,4 mililitros, concentración espermática mayor a 16 por 10 a la 6 por mililitro, los espermatozoides, pues como el eyaculado mayor de 39 por 10 a la 6. La movilidad progresiva vemos que ha disminuido pues como en estos parámetros que viene evaluando la MS y ahora está el mayor o igual a 30. La vitalidad también vemos que ha disminuido pues como en cuanto al límite para tomar la decisión. En ese momento estamos en mayor de 54% y una morfología normal que debe ser mayor del 4%, como en la edición pues como anterior de esta tabla. En cuanto a la evaluación de la función ovulatoria como tal, es clave, es un componente clave para la evaluación de la mujer, ya que es una causa muy común de infertilidad.
lo más importante a considerar en este punto es que las mujeres que tienen menstruaciones irregulares aproximadamente cada 28 días, con síntomas de molimina, como les decía, sensación, por ejemplo, de tumefacción o de molestia en los senos, con toda seguridad o probablemente esas mujeres, si tienen estos ciclos regulares con estos síntomas, sí estén ovulando. En mujeres que no describen los síntomas como tales, se debe realizar una evaluación de laboratorio para confirmar la ovulación. ¿Cómo lo podemos documentar fácilmente? Con un nivel de progesterona sérica en la fase lútea media que debe obtenerse una semana antes de la menstruación esperada. Para un ciclo pues que es típico de 28 días, la prueba se obtendría el día 21 y un nivel de progesterona mayor de 3 nanogramos por mililitro eh, ya es evidencia pues de que la paciente está ovulando. Pongo aquí estas otras ayudas como es la ecografía de seguimiento al desarrollo del folículo y la biopsia de endometrio con signo de interrogación, porque pues sí se pueden utilizar, pero generalmente son pruebas que son costosas o la biopsia de endometrio como tal, pues algo invasiva y no se utilizan de rutina. Ya habría que determinar pues como de forma más individual con la paciente. Y también dejo interrogado lo que es el kit de ovulación porque vemos que son pacientes que ya probablemente llevan mucho tiempo con relaciones, pues expuestas a relaciones sexuales de forma frecuente con su pareja, eh, y probablemente lo que nos va a aportar, pues, como este kit de predicción de la ovulación, no nos va, pues, como a ayudar, más de lo que puede ayudar, pues, como la exposición como tal, frecuente a las relaciones sexuales. Entonces, la idea es como no dejar, pues, no perder mucho tiempo en esto, sino continuar con el estudio de esta pareja, dependiendo de lo que hemos, pues, como hablado. En cuanto a la evaluación de la reserva ovárica, es muy importante saber cómo qué se utiliza, pero más que saber qué se utiliza, es saber en quiénes la vamos a utilizar. Se debe realizar en la mujer correcta. ¿Cuál es la mujer correcta para realizar esta evaluación de la reserva ovárica? Mujeres con ciclos regulares, con progesterona positiva, o sea, sabemos que todavía están ovulando, ¿cierto? Pero tienen una edad reproductiva avanzada, 35 o más años, o podemos individualizar, pues como dependiendo de cada caso, eh, para hacer como este tipo de estudios. ¿Qué es lo que finalmente nos va a definir esta respuesta como tal? Sin embargo, hay que tener presente que no existe pues como una prueba ideal para evaluar la reserva ovárica. Se utilizan varias pruebas, pero ninguna es altamente confiable para predecir pues como el potencial del embarazo. En cuanto a la hormona antimuleriana, esta se expresa pues en los folículos preantrales y antrales tempranos, y estos niveles disminuyen gradualmente a medida que el conjunto de folículos primordiales disminuye con la edad, siendo pues indetectable en la menopausia. eh, de todas maneras, el nivel de antimuleriana sí parece ser pues como un indicador temprano, confiable y directo de la disminución de la función ovárica. En pacientes que desean o que van a ser sometidas a fertilización in vitro, este se correlaciona también con el número de ovocitos que van a ser recuperados después de la estimulación y es el mejor biomarcador para predecir una respuesta ovárica, sea deficiente o excesiva. Sin embargo, pues hay que aclarar que su precisión diagnóstica para definir como tal los nacidos vivos aún sigue siendo pobre. No se utiliza pues como para excluir del todo a parejas que vayan pues como para la fertilización in vitro. Estos son los niveles. Tenemos entonces que si encontramos una antimuleriana menor de 0,5 nanogramos por mililitro, lo mismo también que menor de 1 predice una probabilidad muy baja pues como de rescatar pues como esos óvulos, o sea, una reserva ovárica muy reducida. Si está mayor de 1 pero menor de 3,5 sugiere que posiblemente va a haber una buena respuesta a esa estimulación, pero también hay que tener pendiente que si la antimuleriana está mayor de 3,5, predice una respuesta vigorosa y esto nos debe alertar también ante una posible síndrome de hiperestimulación ovárica si vamos a hacer inducción de la ovulación. Otro aspecto pues clave que hay que tener presente a la hora de evaluar la reserva ovárica es el conteo folicular. Sabemos que los folículos antrales son folículos ováricos que aún contienen pues como óvulos inmaduros
Sin embargo, estos folículos ya son sensibles a la hormona folículo estimulante y son susceptibles de avanzar en su desarrollo hacia un folículo preovulatorio. Eh, Pese a esto, solo uno de esos folículos antrales conseguirá cada mes pues, desarrollarse y dar lugar a un óvulo maduro, el cual será liberado del ovario pues, con la ovulación. Estos se caracterizan por tener una cavidad en su interior que se llama antro, que es la que vemos como con un líquido folicular, y se pueden visualizar fácilmente en una ecografía cuando cuentan con un tamaño aproximado entre 1 a 2 milímetros de diámetro, lo que permite realizar su conteo. Entonces, en esto se basa el conteo folicular. La paciente llevaba entre el segundo y el cuarto día del ciclo menstrual, o sea, en la fase folicular precoz, se lleva una ecografía transvaginal y se debe hacer el conteo de estos folículos antrales. Eh, ¿Cuáles son como los parámetros? Se debe de contar los folículos que miden entre 2 a 10 milímetros en cada ovario. Y para considerar que está normal, se deben de contar entre 5 a 10 folículos. Esto en cada ovario, ¿cierto? En este caso hablaríamos de una reserva ovárica normal. Aquí, por ejemplo, en la imagen, la primera imagen que tenemos arriba a la izquierda, vemos un ovario en el cual no se observa pues como folículos antrales. En la segunda imagen vemos que hay uno y ya en la imagen de abajo vemos que sí podemos contar por lo menos 3, 4 folículos antrales. La flechita que vemos es la forma de medirlo, ¿cierto? Que deben de medir entre 2 a 10 milímetros. También vemos que cuando hay más de 10, 12 folículos en cada ovario, es una paciente que tiene una reserva alta y también hay que ver pues como esa posibilidad de una respuesta pues como muy exagerada o mayor respuesta que nos dé pues como un síndrome de hiperestimulación ovárica cuando vamos a hacer inducción de la ovulación. Bueno, aquí cuando hablamos entonces de determinar la permeabilidad de las trompas de falopio, tenemos entonces la histerosalpingografía como prueba, pues como muchas veces de primera línea, debido a que los beneficios terapéuticos y de diagnóstico son altos, pues. Es el estándar, pues, como para buscar oclusión tubárica en la mayoría de pacientes, excepto en las pacientes en que yo ya sé de inicio que voy a llevar a una laparoscopia, que ahorita les comento, pues, esto más adelante. Vemos que se introduce, pues, como este eh, contraste y seguimos viendo pues como en la imagen cómo pasa hacia las trompas. También por medio de este método podemos ver la cavidad uterina como tal. ¿Qué no podemos ver? Pues la parte ya del miometrio y la parte de los ovarios. Eh, ¿Qué otro estudio tenemos entonces acá a la mano o tenemos como herramienta disponible? La sonohisterografía con infusión de solución salina, la ecografía tridimensional, eh, y también tenemos la histerosalpingografía y la histeroscopia, ¿cierto? Ya les había hablado inicialmente de la histerosalpingografía. La sonohisterografía con infusión de solución salina proporciona información muy importante también sobre la cavidad endometrial. También podemos evaluar el miometrio y los anexos. Y es mucho mejor, pues, como que la ecografía de rutina para el diagnóstico de adherencias intrauterinas, por ejemplo, pólipos y otras anomalías congénitas. Eh, Sin embargo, funciona, pues, como de manera similar a la histeroscopia para detectar como tal patología intrauterina. Para las mujeres que tienen, por ejemplo, sospecha de un tabique intrauterino o que tienen, que se ve, por ejemplo, en la histerosalpingografía o que tienen sospecha de alteraciones mullerianas, tenemos también la herramienta de la ecografía tridimensional o la resonancia magnética, en la cual se puede distinguir, por ejemplo, entre un tabique uterino o un útero bicorne. Y la histeroscopia es como el método definitivo para la evaluación de las anomalías de la cavidad endometrial y ofrece también la oportunidad de tratamiento en el momento del diagnóstico, cuando se realiza pues como en el quirófano. Las limitaciones de esta incluyen, de la histeroscopia, incluyen la falta de información sobre el miometrio, a veces también pues como falta de información sobre las trompas de falopio y de las estructuras anexiales. Sin embargo, muchas veces cuando llevamos a la paciente a histeroscopia en quirófano también
se programa para la paroscopia y ahí podemos evaluar las estructuras pélvicas simultáneamente y eliminaron pues como la necesidad de hacer como un estudio en un momento separado de las trompas. Esa eh, la cromotubación, pues la paroscopia diagnóstica de cromotubación se realiza también en mujeres con sospecha de endometriosis o adherencias pélvicas que están relacionadas con infección o cirugía pélvica previa. Se pueden realizar también pues como ablación de implantes y lisis de adherencias cuando se indicado. Que es muy importante considerar, pues es un procedimiento que es invasivo y que es costoso. Cuando tenemos pues como otras opciones u otras otros presunciones diagnósticas que no son endometriosis, sino que, por decir, cuando es infertilidad parte del varón o tenemos claramente una no ovulación, generalmente hacer con una laparoscopia al inicio no altera pues como el tratamiento inicial de la pareja infértil. Sin embargo, cuando, dados los síntomas o dados los antecedentes de la paciente, yo tengo como la impresión diagnóstica o tengo muy claro que posiblemente sea una endometriosis, la que esté presente, que sabemos que puede estar presente hasta en el 50% de las mujeres que se quejan de infertilidad, sí es muy importante definir en qué momento realizar esta laparoscopia en las mujeres para hacer una evaluación pues como más eh, completa de su infertilidad. De todas maneras, hay que definir también si vamos a hacer esta laparoscopia de forma inicial, que se puede omitir la histerosalpingografía, ya que también podemos hacer pues como o descartar o confirmar la oclusión tubárica mediante este procedimiento. Bueno, en cuanto al manejo inicial, entonces, como todo, primero pues se debe dar una asesoría a la pareja sobre modificaciones del estilo de vida para mejorar la fertilidad, como cuáles, como dejar de fumar, reducir el consumo excesivo de cafeína y alcohol, eh, una frecuencia pues como adecuada al coito, y los pacientes deben de participar pues como de forma activa en estas decisiones que se están tomando. Principalmente, ¿qué deben de saber? La efectividad de los tratamientos, o sea, cuál es la tasa de nacidos vivos con ese tratamiento, cuál es la carga del tratamiento, es decir, con qué frecuencia se aplican las inyecciones, cuántas visitas deben de realizar, la seguridad del mismo, cuál es el riesgo de cada tratamiento de hiperestimulación ovárica o de gestación múltiple, por ejemplo, y los costos financieros que debe asumir pues como la pareja. En cuanto a la corrección como tal de la disfunción ovulatoria, es muy importante, pues ya veíamos que había que evaluar todo este punto de la hiperprolactinemia, del hipotiroidismo. Lógicamente, si encontramos pues como alteraciones en los mismos, se debe realizar pues como un manejo adecuado según las guías. Y otra parte es definir la inducción de la ovulación. En cuanto a los inductores de la ovulación como tal, eh, tenemos que, pues hemos o conocemos desde hace mucho tiempo, pues lo que es el citrato de clomifeno y se ha utilizado pues como hace mucho tiempo, sin embargo, de forma más reciente, pues tampoco pues de los últimos días, pero sí de forma más reciente, el letrozol se ha igualado o incluso ha desplazado pues como al citrato de clomifeno en cuanto a la inducción de la ovulación en esas pacientes. Tenemos que las gonadotropinas como tal, pues son más eficaces que el citrato de clomífeno para inducir la ovulación y lograr una mayor tasa de embarazo, pero son costosas y conllevan mayor riesgo de generar síndrome de hiperestimulación ovárica y embarazos múltiples. Por consiguiente, se estudiaron otros medicamentos como son los inhibidores de la aromatasa para inducir la ovulación. Sabemos que originalmente pues estos fármacos fueron diseñados para el tratamiento del cáncer de mama. eh, Sin embargo, pues, se están utilizando, para inducir la ovulación, teniendo presente que, no hay, pues, como un permiso como tal de la FDA, con este fin. Sin embargo, pues, como por su perfil de seguridad y por los resultados que ha mostrado, que ya les voy a mostrar, pues, como algunos estudios, se viene utilizando, pues, como cada vez con mayor frecuencia. La dosis típica del letrozol es de 2,5 a 5 miligramos diarios por vía oral durante 5 días y se ha visto pues que comparado con el citrato de clomifeno,
produce mayores tasas de embarazo después de la inducción de la ovulación. Cuando se combina con gonadotropinas también conduce a menores requerimientos de las mismas e incluso puede alcanzar tasas de embarazo comparables con el tratamiento a la gonadotropina sola. En cuanto al clomifeno, que por decir que resulta que estas tasas de embarazo que son un poco más bajas se pueden atribuir pues como a su larga vida media y a los efectos antiestrogénicos periféricos, sobre todo el que tiene en el endometrio y en el moco cervical. Para esos individuos pues se pueden clasificar como resistentes al clomifeno y se debe considerar la administración pues como de otros tratamientos, como lo veníamos pues como hablando, las gonadotropinas, pero teniendo presente el letrozol pues como en primera instancia o como primera línea de manejo. Eh, este es un estudio en el cual es un ensayo clínico que es multicéntrico, se realizó con 750 mujeres con síndrome ovario poliquístico, diagnosticadas pues, según los criterios de Rotterdam. Fueron asignadas al azar para recibir 5 días de letrozol, 2.5 miligramos, o los 5 días pues, como de citrato de clomifeno a partir del tercer día del ciclo hasta por 5 ciclos. Eh, si no se produjera pues la ovulación, la dosis se podía aumentar en el ciclo siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados? La tasa de nacidos vivos fue mayor en el grupo de letrozol, 103 de 374 versus el grupo de citrato de clomifeno, que fue de 72 de 76 mujeres. También la tasa de ovulación acumulada también fue mayor con el letrozol. Y la tasa de embarazo gemelar fue menor. Y este otro que tenemos aquí a mano derecha fue un metaanálisis de 2018 que comparó 14 ensayos. Esos ensayos comparaban la monoterapia de letrozol con citrato de clomifeno y se encontró que el letrozol fue más eficaz que el citrato de clomifeno para las tasas como tal de nacidos vivos. Eh, no hubo diferencias en cuanto a la tasa de aborto espontáneo o embarazos múltiples en estas dos categorías. Se ha hablado pues como que el letrozol aumentaba las tasas de malformaciones congénitas, sin embargo, esto ya es algo pues que se ha estudiado mucho y se ha llegado pues como a la conclusión de que no es así. Entonces, por eso, a pesar de que no tiene pues como autorización por la FDA, vemos que lo utilizamos frecuentemente, incluso como primera línea para hacer la inducción de la ovulación. Traigo pues aquí este otro procedimiento que también hace parte como de la inducción de la ovulación, es el drilling ovárico o la perforación ovárica laparoscópica mediante diatermia láser, que es un tratamiento quirúrgico pues para inducir la ovulación en pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico. No y después de que se hayan investigado, pues sí se hayan corregido exhaustivamente otros factores de fertilidad. También se habla de que este procedimiento puede llevar pues como a aumentar las tasas de adherencias y tiene eh, pues sus retractores también o sus puntos de controversia. Eh, en esto pues no hay tanta controversia, se deben de corregir las anomalías anatómicas que se encuentren. Es importante resaltar pues que para el tratamiento de la infertilidad por factor tuárico hay más tasas de éxito cuando ese factor es obstrucción como tal distal de la trompa. Se realiza también fimbrioplastia, lisis de adherencias fimbriales o dilatación de las estenosis como tal. Em, la cirugía como tal para la oclusión tubárica proximal, pues no se ha visto que sea tan eficaz y aumenta mucho el riesgo de embarazo ectópico, por lo tanto es preferible pues como considerar la fertilización in vitro. En cuanto a la parte uterina, resaltar que las mejores candidatas pues como para la miomectomía son mujeres que tienen principalmente miomas submucosos o miomas intramurales que están en contacto con la cavidad uterina y que forman la misma. La polipectomía también en algunos casos puede mejorar pues como la fertilidad en estas mujeres con pólipos endometriales que están con infertilidad. Lógicamente también el manejo quirúrgico de la endometriosis hace parte pues como de esta corrección de anomalías anatómicas. En cuanto a la corrección de factores masculinos,
básicamente, pues dar asesoramiento psicológico, se hace tratamiento pues como de la disfunción eréctil y en personas específicamente que tengan alteración pues como de la médula como tal, se ha visto pues que la electroeyaculación tiene pues como unos importantes resultados. Sin embargo, ya pues como otras cosas como son la pseudoefedrina en eyaculación retrógrada, la corrección de varicocele, está también interrogado y tiene sus, eh, también como sus controversias. Y ya lo que seguimos es a los métodos de reproducción asistida, como son pues como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides en el caso de alteración pues como importante en el conteo o en la movilidad de los espermatozoides. Bueno, ya como medidas más avanzadas tenemos las técnicas de reproducción asistida. Hay técnicas de reproducción asistida de baja y alta complejidad. De baja complejidad es cuando solo estamos manipulando un gameto, como en el caso de la inseminación intrauterina, y también se ha propuesto que la inducción de la ovulación como tal ya nos habla de una técnica de reproducción asistida, ¿cierto? Y que es de alta complejidad cuando se manipulan los dos gametos, como es el caso de la fertilización in vitro. Ya eso tiene pues como muchos puntos a considerar o como muchos subgrupos a considerar, como por ejemplo en la fertilización in vitro, cuando utilizamos la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o cuando utilizamos una madre sustituta, en el caso, por ejemplo, de que la madre biológica como tal tenga factores uterinos que no se pueden corregir o que el embarazo represente pues como un riesgo importante para la salud de esta persona. La donación de óvulos cuando definitivamente hay casos de insuficiencia ovárica o, por ejemplo, también cuando hay madres cuyos hijos puedan heredar pues como condiciones genéticas que provienen de la misma, se puede utilizar la donación de óvulos. Pero entonces ya son como subgrupos como tal de estas técnicas de reproducción asistida que se utilizan pues como en la actualidad. Bueno, no quiero dejar pasar pues como esta charla o esta exposición para resaltar la importancia que tiene la preservación de la fertilidad en casos muy puntuales, o mejor dicho, en todos los casos, ¿cierto? Lo que debemos hacer es individualizar pues como a esa persona y saber cuál es el problema que puede afectar la fertilidad. Eh, Antes que saber de pronto como todo ese abordaje, las técnicas de reproducción asistida y todo, debemos saber que nos tenemos que enfrentar o abordar pues como de forma integral a la persona a la que estamos evaluando, así no sea una consulta como tal de fertilidad. Por ejemplo, que mujeres con endometriosis que van para cirugía, mujeres que tienen un cáncer y que van a requerir pues como tratamiento que pueda ser gonadotóxico, o incluso hombres transgénero antes de hacer pues como todo ese proceso de cambio, eh, reconocer que la fertilidad es parte también como de ese proceso, ¿cierto? Entonces tenemos que, por ejemplo, para la cirugía de endometriosis ovárica, esta puede provocar insuficiencia ovárica prematura, por lo que uno de los objetivos más importantes de la terapia debe ser preservar como tal la fertilidad. Estos procedimientos que combinan, por ejemplo, la extirpación y la ablación, se deben de considerar desde el enfoque, pues, como de primera línea para la infertilidad relacionada con el endometrioma ovárico, con el fin de proteger nosotros en todo momento la reserva ovárica, pues, de esa mujer, ya que incluso esta puede estar, pues, como agotada incluso antes de la cirugía. Consideran en estas mujeres, por ejemplo, el autotrasplante de tejido ovárico, en el caso, pues, como de un tratamiento radical obligatorio, como lo es la oforectomía, o el tratamiento conservador, o si el tratamiento, pues, como estas pacientes a tratamiento gonadotóxico, la vitrificación de ovocitos también puede ser, pues, como una muy buena opción. En cuanto a los hombres transgénero, sabemos también que durante esta transición de mujer a hombre, eh, la terapia con andrógenos tiene un impacto pues negativo en la función gonadal y aunque no se ha abordado pues durante mucho tiempo o no se ha expresado pues como adecuadamente,
estos hombres también tienen el deseo, pues, como de paternidad futura en muchos de los casos, y también tienen la opción de preservar, pues, como estos gametos, pues, como para la fertilidad más adelante. Mucho también hay que hablar de las pacientes que tienen tumores malignos, en la cual una gran proporción de estas se ven afectadas, pues, de las consecuencias, pues, de los efectos tardíos relacionados con el tratamiento, y muchas de estas tienen muy buena supervivencia libre de enfermedad. Entonces, posiblemente, o sea, puede que no se lo pregunten en ese momento, pero posteriormente sí se pueden preguntar en cuanto a la fertilidad y ya en ese momento puede que no tengamos mucho que hacer. Entonces, cuando abordamos a esas pacientes, es importante hablar con ellas sobre la fertilidad, cuál es la intención futura que tienen y si desean, por ejemplo, también hacer una conservación, pues como de los ovocitos para posteriormente poder realizar un tratamiento. Eso era lo que les traía, pues, como con respecto a la importancia también de la preservación, en todo momento en las cirugías que hacemos, preservar la fertilidad, de las mujeres. Y ya finalmente, como conclusión, lo que me queda, pues, como de esta revisión que realicé, es que debemos de reconocer que la infertilidad es una condición que requiere compromiso por parte del personal de salud. Em Estamos, pues, muy comprometidos, más que todo, pues, como en el último tiempo, lo que es la planificación familiar, evitar que las mujeres tengan hijos no deseados, ¿cierto? Pero también es parte importante, de la planificación familiar, que una pareja o la mujer pueda tener hijos, pues, como en el momento que lo desee. Siempre debemos de indagar, pues, en el personal, que evaluamos por el interés obstétrico que tienen a corto o a mediano plazo, y nosotros como personal de salud siempre debemos intentar preservar al máximo la fertilidad en todos los procedimientos que sepamos que la pueden afectar. Y lógicamente, pues debemos de conocer cuál es el abordaje, o sea, los estudios iniciales y el manejo inicial de la pareja infértil, que fue este, pues como que les traje de una forma muy superficial, porque como les digo, cada tema da para mucho que hablar eh, y para muchos estudios nuevos pues que están saliendo. Eso era lo que les traía. Muchas gracias, pues, al doctor Aristizábal por su asesoría. Muchas gracias a todos los que estuvieron, pues, como aquí en la reunión. No sé si de pronto tienen algún comentario, si el doctor Aristizábal quiere hacer algún comentario.